Por nuestra comunidad dominicana en Nueva York. Estuvimos en la cobertura de la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, como ha sido una costumbre del Sol de la Mañana, dar cobertura a este acontecimiento del que participan nuestros presidentes, el presidente de turno siempre, salvo cualquier situación que le impide estar, pues acude a este escenario. Y esta vez el escenario era muy importante porque tenemos la doble situación con Haití. La situación que estamos trabajando hace varios años para tratar de que la comunidad internacional no siga con esa indiferencia, que ayude a ese país a recuperar gobernabilidad, y la nueva situación por el intento de desviar parte de las aguas binacionales hacia Haití. Entonces este escenario era un escenario clave, era un escenario fundamental. Muchas gracias, la verdad es que nos sentimos muy, muy bien. Entonces, señores, miren, vamos a tratar estos temas. Vamos a tratar estos temas que tenemos aquí planteados. Francisco, en el proselitismo con los inmigrantes. Bob Menéndez, atrapado con las manos en la masa. El caso Jean Alain hacia un fracaso estrepitoso del Ministerio Público. El conflicto binacional por el intento de desvío de aguas del río Dajabón, los 60 años del derrocamiento del presidente Juan Bosch. Y empiezo por esto, por la conmemoración del 60 aniversario del golpe de Estado contra Juan Bosch, que se resume en lo siguiente. La burguesía que se forma a la sombra del Trujillato, cuando ya pues la tiranía les representa un estorbo para su pleno desarrollo, decide deshacerse y se deshace de la tiranía. Concibe un plan político para aplicarlo una vez desaparecido el tirano. Ese plan tenía acciones inmediatas y acciones de mediano plazo. Las inmediatas ya sabemos que colapsaron porque no se siguió todo el plan político tras la ejecución del tirano. La de un plazo un tanto más mediano también fracasaron. En la de plazo más mediano tenemos que ubicar las primeras elecciones democráticas que se dieron en el país, esas elecciones del 20 de diciembre de 1962. Eran las elecciones en que el antitrujillismo, lo que gestaron la conspiración contra Trujillo, los sobrevivientes de toda esa gesta, pues se animaban a la toma del poder sin ningún tipo de competencia, porque la única figura que podía hacerle sombra la inutilizaron, que era la figura de Joaquín Balaguer. Ese caballero no puede participar en las elecciones debido a la ley que prohíbe a los trujillistas participar en elecciones. Él no era apellido Trujillo, etcétera, pero había sido funcionario, se le identificaba y le aplicaron la ley. Entonces, la Unión Cívica organiza unas elecciones, hay unas elecciones organizadas para que la Unión Cívica con Viriato Fiallo asuman el poder, pero sin ninguna discusión. Se podía apostar 10-1
que esas elecciones las ganaba la Unión Cívica. Pero se produjo un evento imprevisto. Se produjo un evento imprevisto porque las fuerzas políticas no se anulan, aunque en determinado momento se afecten. Al no tener la posibilidad de votar por su candidato que tenía impedido participar en las elecciones, entonces las fuerzas, trujillistas, la continuidad de esas fuerzas trujillistas se refugiaron en otra candidatura. Y hubo un pacto no patriótico, porque no se anunció como un pacto patriótico, en el que el líder que no podía participar en esas elecciones endosó su votación a el que era contrario al que consideraba como un peligro fundamental. Este era menos peligroso porque no tenía base política, o la base política era muy débil. No era trujillista, estaba en el exilio antitrujillista. Estaba en el exilio, pero no representaba, no encarnaba el antitrujillismo. Incluso en el propio discurso de campaña que enarboló el profesor Juan Bosch, era distinto al de los antitrujillistas, porque el profesor Juan Bosch enarboló el discurso del borrón y la cuenta nueva. Entonces, en base a ese hecho, un político prácticamente desconocido ganó las primeras elecciones democráticas. La inmensa mayoría de los electores que votaron por Juan Bosch no sabían quién era Juan Bosch, ni tenían oportunidad de conocerlo, ni tuvieron oportunidad de conocerlo, porque más del 80% del voto era rural. Más del 80% del voto era rural. Y entonces estamos hablando de un candidato que viene del exilio, que no ha tenido la oportunidad de un contacto nacional, y no teníamos el desarrollo de las comunicaciones con las que contamos posteriormente. Entonces, bueno, ese candidato ganó las elecciones, pero pronto esas fuerzas prestadas les retiraron el apoyo, y él mismo incurrió en una serie de acciones que incrementaron su debilidad. Y entonces se produjo lo del 25 de septiembre de 1963. Un acontecimiento muy lamentable para nuestra democracia, que fue el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Bueno, señores, entonces